Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Una aparición extraña que ronda mi casa. Una voz incorpórea que confirma la presencia de una energía. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Esto que les contaré nos pasó a mi esposo y a mí en la anterior casa donde vivíamos en Liberty Hill, Texas. Es un suburbio que está a unas 25 millas, que son más o menos alrededor de unos 30 minutos al noroeste de Austin. Resulta que durante un día común y corriente, él estaba en su laptop checando algo de las cámaras de seguridad que teníamos, porque había una cámara en especial que siempre se descargaba demasiado rápido en comparación a las otras que había. Mi esposo siempre estaba al pendiente de que todo el sistema de seguridad funcionara, y él pensaba que la pila se descargaba porque había, digamos, mucha actividad, ya que la casa estaba en una esquina y nuestra calle adyacente justo terminaba donde había un largo corredor. No había casas enfrente, ya que atrás de ese corredor solo había árboles y tras los árboles estaban las vías del tren. Entonces habían construido una área, digamos, de recreación, donde podías correr o caminar, simplemente para sentirte que estabas en medio del campo rodeado de árboles. Entonces la gente pasaba por nuestra calle para ir a ese corredor, para pasear a sus perros o a sus niños en carriolas o en bicicletas. Bueno, pues mi esposo estaba tratando de averiguar cuál podría ser la falla, porque ya en varias ocasiones había modificado la sensibilidad de la cámara y había modificado también el alcance, o sea, que cualquier movimiento como personas caminando por la banqueta no las detectaría la cámara, solo si traspasaban cierta área, como por ejemplo acercarse a la ventana o a la cerca, para que la pila no se descargara. Pero seguíamos teniendo el problema. Anteriormente, él había intercambiado las pilas de las otras cámaras para ver si probablemente había algo defectuoso. Intercambió también las cámaras y a pesar de que ya había tratado varias opciones, siempre la cámara de esa esquina tenía la batería baja. Les comento algo importante. Mi esposo es experto en eso, ya que él trabaja como ingeniero de sistemas en una compañía donde instalan sistemas de seguridad comercial. Él sabe tanto de instalación física como de programación. Otro dato adicional importante es que en esa esquina precisamente nosotros teníamos un árbol, un roble, y se podía observar muy bien desde una ventana que teníamos entre la sala y la cocina. Bueno, pues ese día, como les comentaba, mi esposo estaba checando esa cámara y me dice, mira, mostrándome en la laptop, voy a tener que modificar aquí el rango de alcance y dejar fuera ese árbol, porque volaban o pasaban pájaros y cualquier movimiento hacía que la cámara se activara. Esto ya como último recurso. Y cuando él me está enseñando eso en la laptop,
Yo, como estaba en la cocina, podía ver de lado la computadora. Entonces veo algo blanco enseguida del árbol. Pero pensé que era el brillo de la pantalla. Me muevo para la sala donde mi esposo estaba sentado junto a la ventana. Voy y me paro enfrente de la laptop y sigo viendo claramente enseguida del árbol una figura blanca, similar al típico dibujo de un fantasma. Se veía claramente en la computadora. Lo primero que pensé fue que había hecho aire y que había volado algún trapo blanco o plástico y se había quedado atorado en el árbol. Entonces le digo a mi esposo, ¿qué es eso? Y él me dice, caray, no sé. Y nos asomamos los dos por la ventana y no se veía nada. Él cargando su laptop, viendo al mismo tiempo por la ventana y a la misma vez la pantalla, y ahí estaba esa silueta blanca. Era como si alguien se hubiera puesto encima una sábana blanca cubriéndose y estaba parado justo enseguida del árbol. Le pregunto, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y me dice, sí, qué raro. La cámara mostraba en tiempo real lo que estaba pasando afuera. Se podía ver cómo el árbol se le movían ligeramente las hojas, pues había poco viento. Y nosotros fijamente viendo esa imagen que no podíamos explicar qué era, y solamente estaba en la pantalla de la computadora. Entonces los dos, ya un poco intrigados, dijimos, se debió haber congelado la imagen. Entonces mi esposo agarra la laptop y le hace refresh a la pantalla y la imagen regresa, pero la cosa seguía ahí y la cámara seguía en tiempo real. Nosotros, incrédulos ante eso, volvíamos a asomarnos por la ventana y no había nada. Claramente se veía que no había absolutamente nada enseguida del árbol. Eran como las 7 de la noche aproximadamente. Aún había luz. Era tiempo de calor. Bueno, acá en Texas siempre es tiempo de calor, pero me refiero a que había la suficiente luz del día como para ver claramente a través de la ventana que no era ningún reflejo de ningún foco. Entonces yo decido ir a ver qué es exactamente lo que hay enseguida del árbol. Y le digo a mi esposo, no te muevas, ni le muevas nada a la computadora. Y me dices qué se ve cuando yo esté afuera. Como les comenté antes, yo juraba que el viento había arrastrado un trapo o un pedazo de plástico blanco y se había quedado atorado. Pero cuando salgo a ver, no había nada. Entonces, aún yo estando afuera, veo la cara de mi esposo a través de la ventana como diciéndome, no sé qué pasó. Me meto a la casa y le pregunto que qué había pasado. Y me dice que como por arte de magia, en cuanto salí, la imagen se hizo refresh y desapareció la imagen sin él haber movido nada. Nos quedamos un poco sorprendidos de lo que pasó. Sin embargo, no le dimos mayor importancia y así pasó el tiempo. Luego, en una de las ocasiones que comentábamos esto con mi familia, mi hijo menor y una de mis sobrinas, cuando escucharon lo que nos pasó a mi esposo y a mí, se voltearon a ver y dijeron, oh, ¿te acuerdas lo que nos pasó? Entonces yo les pregunto, ¿qué fue lo que les pasó? Y ellos me cuentan que estaban los dos solos en pleno día y que mientras estaban los dos, uno enseguida del otro, pero cada quien en sus teléfonos jugando, Dani le preguntó algo a mi sobrina y dice que una voz de un hombre le contestó, sí necesitas hacerlo. Entonces los dos se voltean a ver y se preguntan, ¿escuchaste? Y los dos habían escuchado la misma voz contestando lo que Dani había preguntado. Dicen que se asustaron porque la voz que se escuchó era una voz de un hombre muy clara y muy cerca, como si fuera de alguien que estuviera ahí enseguida de ellos en la misma sala.
Ellos trataron de no darle importancia, pero durante ese mismo día, una segunda vez mi hijo escuchó la misma voz del mismo hombre que había escuchado anteriormente. Dice que hizo un comentario a mi sobrina, pero dice que ella tenía puestos los audífonos y ella no lo escuchó, ni tampoco escuchó lo que la voz del hombre dijo. Dani no quiso comentarle nada a ella para no asustarla más, porque dice que la verdad se quedaron un poco asustados, pues esa voz la escucharon muy clara y obviamente nada más estaban ellos dos. Entonces mi hijo decidió no poder poner más atención a eso. Se puso sus audífonos y trató de olvidar el incidente. Dice que nunca jamás volvió a escuchar nada. Siento yo que eso que rondaba afuera de nuestra casa no era nada malo. Yo estuve muchas veces afuera de noche, enseguida de ese árbol, poniéndole fertilizante o regándolo y nunca sentí miedo. Al contrario, esa casa fue nuestra primera casa. Nadie más vivió ahí antes, pues nosotros escogimos el lote y nos la construyeron. Creo yo que la razón de que esa cámara se descargaba era debido a esa energía que nos vigilaba desde fuera de la casa. Recuerden, amigos, que este podcast es sobre situaciones inexplicables. Ustedes juzguen. Yo no trato de convencerlos de nada. Ustedes tienen la última palabra. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.